Comienza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por el licenciado Edgardo Melgar les saluda Jackie Redondo y esta es nuestra agenda de hoy 5 de febrero de 2023. La presidenta Xiomara Castro anuncia interventoras en la OAVI y Servicio Civil. Vamos a abordar también hoy la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Este viernes habrá. Partidos ya se pusieron de acuerdo en el número de magistrados. ¿Cuántos quieren en libre? Nacionalistas, liberales y PSH. ¿Hay diputados vendiendo su voto, sí o no? Magistrados de la Corte Suprema de Justicia suplentes, ahora o en la próxima legislatura. Llamado de emergencia por vacuna bivalente. Esta es la agenda de 30-30 para hoy 5 de febrero. Vamos de inmediato a mostrarles ese tuit por parte de la presidenta Xiomara Castro de Celaya, en donde ha llamado este martes 7 de febrero a integrar 2 comisiones interventoras en la OAVI y el Servicio Civil, con la finalidad de auditar e investigar para proponer soluciones en 90 y 30 días respectivamente. Ese es el llamado que hace la propia presidenta Xiomara Castro a esta hora de la noche. Tenemos un gran programa con panelistas de lujo, jefes de bancada y hasta el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien le vamos a dar la bienvenida. Vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, presidente del Congreso Nacional. Gracias, Jackie. Un saludo para usted ahí en cabina y para todo el auditorio de su programa. El gusto es nuestro tenerlo. ¿Y ya hay consenso para elegir a una nueva Corte Suprema de Justicia? Sí, nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos conocido todos los autopostulados que se vinieron dando a conocer a través de las transmisiones que se hicieron y sabemos ya quiénes son los 45, ya los partidos políticos tienen una posición y bastaría ya que este viernes elijamos la próxima Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿y qué número de magistrados les parece por cada partido? Bueno, hay varias posiciones en esto, y aquí una de ellas es, todos los partidos políticos quisieran tener 15 magistrados. Sin embargo, ningún partido político tiene dentro de los 45, 15 personas que puedan ser afines a su partido político. Hay personas que son conocidas públicamente como afines a determinados partidos, pero hay otras que no. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer gala de ingenio para que los autopostulados por cada partido político sean personas que vayan a asegurarse que haya justicia y acabar con la impunidad, entre otras cosas, en el Poder Judicial. Aún se desconoce cuál podría ser ese porcentaje porque mediáticamente se habla que podrían ser 7 para el Partido Libertad y Refundación, 5 para el Partido Nacional y 3 para el Partido Liberal. Aquí podemos observar y ninguno para el Partido Salvador de Honduras. Mientras otra de las propuestas puede ser 6 libre, 5 Partido Nacional, 4 Partido Liberal y sin ningún representante para el Partido Salvador de Honduras. La siguiente es 6 para el Partido Libre, 5 para el Partido Nacional, 3 para el Partido Liberal y 1 para el Partido Salvador de Honduras. ¿Cuál de estas fórmulas cree usted que podría tener luz verde este próximo viernes? Bueno, en primer lugar, históricamente todos sabemos de que la Corte Suprema de Justicia siempre era distribuida dependiendo quién estuviera en el poder por la mayoría de magistrados al partido que estaba en el poder. En este caso, antes estaban 8 liberales, 7 nacionales, o después era al revés, 8 nacionales, 7 liberales. Entonces los partidos políticos, la alianza que está en el poder, debemos aspirar a tener la mayoría para poder avanzar en algunos proyectos y algunas decisiones en conjunto como país. Entonces es normal que eso se aspire por los partidos políticos. Claro, hay otros partidos políticos que hacen proporción en base a relación de votos, que es válido que lo puedan considerar. Sin embargo, esto es por correlación de fuerza. Yo creo que ya entre nosotros hemos hablado de algunas formas de componer el número de magistrados por los partidos políticos. Yo lo que esperaría es que ya la bancada del Partido Nacional, que es la última que hace falta que se ponga de acuerdo al interno, pues decida que nosotros elijamos la Corte el viernes. Si la bancada del Partido Nacional se ponen de acuerdo a ellos, nosotros podemos elegir o el viernes o antes, porque puede ser que sea mañana ya aquí, puede ser que sea el martes, y tan pronto como nosotros sepamos
que ya está el consenso en esta bancada, nosotros estamos listos para convocar a sesión. Es decir, lo que usted me está diciendo en estos momentos, que solo es el Partido Nacional que no está pues poniéndose de acuerdo. Es que en realidad lo que ha pasado es que cada vez que nosotros hemos estado, el mismo 25 de enero, ya teníamos un acuerdo, pero a último momento se han hecho algunos planteamientos, se han puesto en el escenario algunas consideraciones de último momento, algunas consideraciones que son válidas que se puedan hacer. Por ejemplo, se puso en el escenario que pudiéramos nosotros aprobar la CICI, por ejemplo, o que podamos aprobar el hecho de que hayan magistrados suplentes. Se ha puesto en el escenario todo esto. Yo, por ejemplo, pondría en el escenario que aprobemos la derogación del decreto 116, del decreto 57, del decreto 93. Entonces, es válido que todos querramos poner sobre la mesa esto, pero hay un punto muy importante, y es que la Corte Suprema actual, de acuerdo a la Constitución, debió haber sido electa el 25 de enero, y en vista de que la actual Corte Suprema de Justicia fue juramentada en el mes de febrero, el 11 de febrero, y a partir de su juramentación es que durará en funciones 7 años, es que nosotros hemos estado llegando hasta esta fecha. En una reunión de jefes de bancada, yo les pedí a las bancadas que este viernes 10 de febrero ya lleguemos con los consensos necesarios y no pongamos más condiciones, porque pareciera que lo que quieren al poner más condiciones es que siga la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son las condiciones que está poniendo el Partido Nacional? Bueno, una de ellas, de las que se habló en la sesión de jefes de bancada, y que todos acordamos revisar qué posibilidad puede existir, es el de que se pueda reglamentar o hacer una ley o una reforma, o algunos han hablado de interpretación, no hay ningún texto todavía, pero que consideremos el tema de los suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un tema que hay varias posiciones, que ya el proceso inició, ya no se puede hacer nada, o que si hacemos una interpretación tendría que ser ratificada, o hay varias posiciones en cuanto a esto, aquí, pero no hay un texto, no hay ninguna propuesta por escrito en cuanto a esto. Yo creo que aquí lo más importante no es venir y darle largas a la elección de la Corte Suprema de Justicia, sino que simple y sencillamente nombrar ya, presentar la nómina este viernes, y posteriormente podemos seguir nosotros haciendo los consensos como ya lo hemos hecho antes, así como hicimos el consenso por unanimidad de que sea pública la votación de la Corte Suprema de Justicia con 128 votos. Yo creo que nosotros hemos demostrado todo el Congreso Nacional que podemos llegar a acuerdos como ese. Me llama mucho la atención lo que usted ha dicho, que el tema de las negociaciones, el tema del número de magistrados por partido, y me llama la atención lo que dice que la alianza debería de tener la mayoría. Es decir, que usted está de acuerdo que el Partido Salvador de Honduras tenga un magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Fíjense que el Partido Salvador de Honduras, con el cual yo salí a través de una planilla presentada por el departamento de Cortés y donde los electores de Cortés me eligieron, salí electo, no tenemos un magistrado. No, de hecho, la elección o la participación electoral nuestra no nos permite decir esta persona es del Partido Salvador de Honduras. Sin embargo, hay afinidad con un gran número de personas, de los 45 que se han autopostulado. Yo en lo personal soy de la opinión que cualquiera de los 45 autopostulados que nos mandó la empresa hondureña el COEP, la empresa privada, que nos mandó las organizaciones de sociedad civil, que nos mandó el claustro de profesores, la Confederación de Trabajadores, Derechos Humanos en Honduras, el Colegio de Abogados, todos ellos nos mandaron una lista de 45, y en mi opinión cualquiera de los 45 podría llegar a ser magistrado. Pero usted acaba de decir que la alianza tiene la mayoría, y estamos hablando que la alianza es entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras. Entonces, vuelvo a preguntarle, ¿debería el Partido Salvador de Honduras tener un candidato? Es que fíjese que la alianza también hay liberales. Recuerde usted que cuando nosotros anunciamos la alianza fue una alianza de hecho, no hay nada por escrito. Ahí había gente del Partido Nacional, gente liberal, gente del Partido Salvador de Honduras, el Pino inclusive estaba dentro de esta alianza. Entonces yo lo que sí creo es que nosotros deberíamos de buscar tener una muy buena representación que garantice que haya justicia, que acabe con la impunidad y la corrupción en el país. Ya usted ha sido claro, y este próximo viernes, ¿a qué horas es que están convocados los diputados del Congreso Nacional? Nosotros vamos a convocar a las 3 de la tarde, puede ser, depende, Jackie, porque puede ser que si llegamos a un consenso,
que ya la bancada del Partido Nacional nos garantiza de que no van a seguir poniendo condiciones y que lo que prima aquí es la elección de la Corte, pues podemos elegirla antes, en cualquier momento antes, y si no, puede ser que si tenemos un consenso el viernes, puede ser a las 10 de la mañana la elección. Reiteramos la pregunta, ¿es el Partido Nacional el que todavía no se pone de acuerdo? ¿Todos los demás están de acuerdo? Es que mire, aquí yo le doy lectura a las cosas. Si cada vez que nosotros vamos a una reunión, como el 25, ya estábamos de acuerdo, y salen con condiciones nuevas o queriendo vetar a candidatos de otros partidos o inventando algún tipo de situación nueva, para mi pareciera, o la lectura que yo le doy, políticamente hablando, es que quieren que siga la Corte Suprema de Justicia por más tiempo. Entonces, si no vienen con nuevas condiciones, si aceptan ya que van a tener a sus representantes, nosotros podemos elegir la Corte de inmediato, tan pronto como ellos lo digan. Así se lo digo claramente. Ya el Partido Liberal a nosotros, en la reunión de jefes de bancada, ya nos manifestó que ellos ya tienen el consenso y están de acuerdo. Libre también. Inclusive conocemos algunos que ha dicho el Partido Salvador de Honduras que coinciden con los que en algún momento han nombrado los partidos que le acabo de mencionar, e inclusive coinciden con algunos que ha mencionado en el Partido Nacional. Al final yo no sé cuál van a ser los del Partido Nacional, pero basta que el Partido Nacional se ponga de acuerdo y nosotros ya podemos entrar a la elección. ¿La votación será una sola papeleta? La votación, nosotros recuerde que cuando presentamos ante el Pleno que se admitiera la moción nominativa, no se pasó a votación, entonces será mediante una moción nominativa, para que una nómina de 15 pueda ser sometida a votación. Si se somete a votación esa nómina de 15 y no se alcanza los 86, entonces tendríamos que pasar a la siguiente parte del proceso, que esa sí llevaría a través de una papeleta. ¿Y esa nómina de 15 es el consenso que llevan entre bancadas y esa reunión que han sostenido con ustedes? Así es, Jackie. Esta nómina de 15 es la que deberíamos nosotros de presentar ya con el consenso de todas las bancadas. Como dije antes, en la reunión de jefes de bancada manifestaron su voluntad política ya los demás partidos, solamente faltaría que el Partido Nacional ya se decida para no poner más condiciones de último momento y que no parezca, porque ojo, hasta ahorita puedo decir que parece que no quieren que se elija una nueva corte y que siga la misma Corte Suprema de Justicia. Y eso se va a ver si llegan ellos a la decisión de que podamos elegir la Corte Suprema de Justicia tanto o el viernes o en cualquier día de esta semana, el martes. Es posible, si ya ellos están decididos. Y en las últimas horas hemos escuchado que el designado presidencial Salvador Narrala lo desconoce como miembro del Partido Salvador de Honduras. Bueno, Salvador Narrala, él ha dicho varias cosas, yo lo respeto porque él es designado presidencial. Debo de recordar que no puede haber injerencia de un poder sobre otro. Por esa razón es que yo, a pesar de que fui electo en un partido en el cual hemos sido parte, yo no tomo mucho en consideración esto. Habría que ver, por ejemplo, algunos otros miembros del Partido Salvador de Honduras que casualmente hoy algunos públicamente han manifestado que son afines a otro partido político. Recuerde que fue un partido que se integró con personas de diferentes partidos políticos. Así que yo respeto lo que él pueda decir y no es algo que a mí me afecte. ¿No le afecta cuando dice que un voto suyo es un voto de Manuel Zelaya Rosales? Fíjese que esa es solamente la opinión de él, porque mi voto siempre ha sido un voto bien analizado, bien pensado y mis hechos lo han demostrado. El hecho de que yo cumpla con un acuerdo bicentenario que fue público el 23 de enero, perdón, el 23 de diciembre del año 2021, antes de entrar a este Congreso Nacional, solo demuestra que estoy cumpliendo con mi palabra. Y si doy mi palabra en una alianza que voy a cumplir con un acuerdo o voy a cumplir con un plan de gobierno, debo de cumplir. Yo no traiciono a la gente. Hablando del tema de que en el PSH hay personas de otros partidos, viene la siguiente pregunta y tiene que ver también con don Salvador Narrala. ¿Por qué cree usted que está designando a personas como Maribel Espinosa, que es del Partido Liberal, en este tipo de temas, como temas tan torales como ser el de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, creo que Salvador está considerando el expertise de Maribel Espinosa como abogada y quizás eso puede ser algo que ha influenciado en él en poder mencionar el nombre de Maribel. Sin embargo, usted lo dijo, hoy de hecho hubo un tuit de parte de Maribel Espinosa donde ella nunca renunció al Partido Liberal, ella tiene un acuerdo con el Partido Salvador de Honduras donde sigue siendo parte del Partido Liberal. Lo que ha hecho Salvador es nombrar a la doctora Figueroa, que también ha sido afín al Partido Liberal, pero en las reuniones de jefatura de bancada y aquí
Yo no me siento con nadie de ningún partido político, solamente me siento con los jefes de bancada. Esta última sesión de jefes de bancada autoricé que pudieran traer a otra persona, en este caso Tomás Ramírez, que es el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, llegó con la doctora Figueroa sin ningún problema. Como también, por ejemplo, el Partido Nacional, Tomás Zambrano llevó a Johanna Bermúdez, el Partido Liberal se hizo acompañar también por otras personas. Entonces, para mí eso no es ningún tipo de problema, solamente son cosas y posiciones más políticas que otra cosa. ¿Usted va a votar por la bancada del PSH o su voto será aparte en la elección de la Corte Suprema de Justicia? Miren, yo al igual que varios diputados del Congreso Nacional o varios congresistas del Congreso Nacional, vamos a votar por el país, por el bien común. La gente votó por nosotros para que hubiera un cambio, para que hagamos un cambio. Y eso se va a reflejar en la votación que nosotros vamos a hacer. Yo no voy a votar por un partido o por la posición de un partido político. Voy a votar por los propios análisis que yo hice y en base a esos análisis o en base a la moción nominativa que llegamos en consenso va a ser mi voto. Cuando son las 8 de la noche con 15 minutos, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, ¿tiene aspiraciones para ser presidente de Honduras? Ya que yo no me atrevería ni siquiera a nominarme para ningún cargo político si no cumplo con lo que establecí por escrito en un acuerdo que le llamamos el Acuerdo Bicentenario. Para mí, decirle a la gente, ofrecerle una oferta electoral a la gente con un plan de gobierno y un acuerdo, debe ser el marco de referencia para decirme a mí si yo puedo aspirar siquiera a proponerme para un puesto de elección popular. En este momento estoy enfocado en lograr poner orden en este poder del Estado. De hecho, me encuentro en este momento en la oficina del Congreso Nacional, ahora que estamos hablando, terminando de hacer algunos preparativos de cara a esta semana. Y mi finalidad va a ser esa. Si cumplo con el Acuerdo Bicentenario, si cumplo con lo que prometí por escrito, no de palabra, yo podría considerar proponerme para algún tipo de cargo, pero en este momento no está en mi mente. ¿Podría ser entonces esta elección de la nueva Corte Suprema de Justicia el reto más fuerte que tenga todo el Congreso Nacional? Fíjense que yo creo que hemos tenido retos importantes. Yo creo que el Congreso Nacional ha demostrado con la aprobación de más de 43 decretos por unanimidad y un centenar de artículos incluidos que se han votado por unanimidad, el voto de hacer público, de renunciar al derecho constitucional de mantener secreto el voto, en este caso de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ha demostrado un lenguaje que es abstracto, de que hay voluntad política de hacer un Congreso Nacional que demuestre que las cosas se pueden hacer diferentes. Así que yo confío en eso, confío que los retos van a ser seguir poniéndonos de acuerdo en diferentes situaciones del país. No hay una más importante. Sin embargo, la ratificación de la derogación de la ley orgánica, de la reforma constitucional de las sedes, el poder ponernos de acuerdo en lo que viene de cargos de elección popular. Este año elegimos el nuevo fiscal también, entre otras cosas. Son los retos a los cuales nosotros tenemos que aspirar para ponernos de acuerdo como ya lo hicimos antes. Ya para finalizar, y tenemos que preguntar el tema de la legalidad o no de la junta directiva. ¿Qué podemos decir? ¿Podemos estar tranquilos al respecto? Mire, yo le puedo mencionar que me vi obligado a tener que hacer una publicación recientemente acerca de la legalidad de la Junta Directiva porque allá afuera se están diciendo demasiadas cosas. Creo que con una mala intención de crear un caos, hay un enlace que es congresonacional.hn pleca docs o pleca directiva, donde se puede bajar un análisis completo, donde están todos los detalles y donde se podrá ver que nosotros concurrimos más de 110 diputados el día que se eligió la Junta Directiva del Congreso Nacional, o que de acuerdo a la ley orgánica estuvimos 73 diputados. Así que ese es un tema que solamente por esa razón lo expliqué ya aquí, para que el pueblo hondureño, la academia, la historia pueda conocer que no hay ningún tipo de problema en cuanto a la Junta Directiva, además de ser legítima y además de que nosotros hemos estado trabajando con números interesantes, superando inclusive números de decretos que se han aprobado en años anteriores. Un mensaje, su último mensaje para las bancadas, los diferentes diputados de la bancada. Usted ha sido claro aquí en 30-30 y ha dicho que todo ya existe consenso y que solo es la bancada del Partido Nacional la que aún no llega a un consenso para que se nombre a una nueva Corte Suprema de Justicia. Miren, primero las bancadas
del Congreso Nacional hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en varios decretos. Tenemos el reto de ponernos de acuerdo, ya el consenso está prácticamente listo y solamente es que nos decidamos hacerlo o antes del viernes o el viernes para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, si nos salen con alguna situación como la que yo le estoy dando lectura de que no querer que se cambie la actual Corte Suprema de Justicia con otros propósitos, nosotros ya estamos preparados para esa situación y lo haremos apegados a la Constitución. No podemos adelantar nada todavía, pero nosotros sí estamos listos en caso de que no quieran que se elija una nueva Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias al presidente del Congreso Nacional. Gracias a usted, Jackie, así que el pueblo puede estar tranquilo porque nosotros estamos preparados. Muchas gracias al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Ya ustedes han escuchado 20 minutos y él ha dicho que hay consenso. Él ha dicho que hay consenso, Libertad y Refundación, Liberal, Partido Salvador de Honduras y que falta el Partido Nacional. Vamos de inmediato a una pausa. Tenemos la respuesta ya del Partido Nacional. 130. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos de inmediato a darle la bienvenida al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Diputado, gracias por estar con nosotros. Y vamos de un solo diputado. El presidente del Congreso Nacional dice que son ustedes, los del Partido Nacional, los que no se ponen de acuerdo para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia. Bueno, muy buenas noches, Jackie Redondo. Agradecer el espacio. He estado escuchando atentamente los 20 minutos más llenos de mentiras en la historia de Televisión Nacional en vivo. Estoy asombrado, le voy a decir a Honduras, de ver la capacidad de mentir del compañero diputado Redondo. Hoy puedo decir libre y Redondo, porque el Redondo escuché que ya no pertenece a PSH. Siguen con su discurso de querer culpar a los demás por su incapacidad de gobernar, por no tener las cualidades para poder llegar a cabo los consensos necesarios en este tema de elección de la Corte. Ha mentido en cada uno de los segundos que contienen los 20 minutos de su participación. Y puedo decir hoy, la máxima expresión ha dejado demostrado Redondo y Libre de la ineptocracia. Hoy en Honduras eso es lo que prevalece. A Honduras le digo, ineptocracia. ¿Y qué es eso para los que se preguntan? Es poner personas en el poder que no poseen las cualidades necesarias para poder gobernar. Y eso es lo que está haciendo hoy Libre, culpando a los demás. Y mencionar varios aspectos, Jackie. El primero, no existe consenso entre las fuerzas políticas al interno del Congreso. Quedamos los jefes de bancada, porque el diputado Redondo es moderador, no tiene votos en el Congreso. Quedamos los jefes de bancada que nos íbamos a informar cuando tuviéramos ya un consenso con Libre y las demás bancadas. Y puedo decir esta noche, y nos tendrían que desmentir, porque quedamos de confirmarnos como jefes de bancada, el Partido Liberal todavía no nos ha confirmado, o sea, no tiene consenso con Libre. Igualmente, la doctora Suyapa Figueroa, que es la delegada por Narrala, no nos ha comunicado y confirmado que ya tiene un consenso y por lo tanto puedo manifestar que no hay consenso por parte de PSH y su servidor Tomás Zambrano lo puedo ratificar por el Partido Nacional. Culpar al Partido Nacional es falso, hoy lo tengo que decir, si no elegimos Corte a más tardar el 10 de febrero es culpa de Libre por la incapacidad de llegar a acuerdos con las fuerzas políticas. Y esto más, ¿por qué no hemos electo Corte? Por varias razones. 25 de enero no teníamos consenso. La nómina de 15 que presentó el diputado Redondo o que presentó Libre no se consensó con las diferentes fuerzas políticas, fue algo que hicieron ellos porque no tenían los votos. ¿Por qué seguimos en diálogo? ¿Y por qué Libre no puede elegir la Corte que ellos quieren? Porque no vamos a apoyar una Corte a la medida de Libre, no vamos a apoyar una Corte a la medida de Mel Zelaya, no vamos a apoyar una Corte que sí va a llevarnos a una constituyente, a perpetuar en el poder a Libre. Libre no puede tener 8 magistrados y esa es una de las condiciones que ha puesto el Partido Nacional en privado y en público. No hemos escondido nada. Hemos dicho que al Libre no le vamos a dar 8 magistrados y esperamos llegar a ese consenso. Hay varios escenarios, Jackie. Me preocupa alguna de las expresiones hechas por Redondo, que manifestó que si no se elige el 10 de febrero, va a establecer lo que dice la Constitución y ya tienen preparado cuál es el camino que van a llevar. Si no elegimos Corte el 10, ya la misma Constitución y la Ley Orgánica del Congreso establece, vamos a seguir dialogando
se van a votar las veces que sea necesario y continuarán esto mientras podamos elegir los sustitutos. Bueno, pero ellos han dicho que son ustedes los que no quieren una nueva corte. Usted dice que no. Realmente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no llegan a un consenso? ¿Cuál es como podemos decir, el detonante para que no exista un consenso entre partidos? Bueno, y vuelvo a desmentirlo, no es culpa del Partido Nacional, es por la incapacidad de Libre de construir los consensos con las fuerzas políticas, y tampoco vamos a permitir que nos imponga una corte a la medida de ellos y a fuerza, sin escucharnos y sin poder hacer propuestas para fortalecer el sistema de justicia de los próximos 7 años con la nueva Corte Suprema. Yo podría mencionar varios aspectos. El tema de números no se puede dejar de discutir en el Congreso. ¿Cómo va a estar integrada la Corte? Hemos dicho que Libre no tenga 8. Estamos teniendo problemas con el internet del diputado Tomás Zambrano. Vamos a ver cuál es porque los números, y él tiene toda la razón, tenemos que hablar del tema de números, tenemos que ver cuáles son esas propuestas que pues han estado sonando, y vamos en pantalla a colocar esos números. Miren ustedes, 7 Libre, 5 Partido Nacional, 3 Partido Liberal. Esa es una propuesta. La segunda, 6 Libre, 5 Partido Nacional, 4 Partido Liberal, y la tercera es 6 Libre, 5 Partido Nacional, 3 Partido Liberal y 1 Partido Salvador de Honduras. Diputado Tomás Zambrano, ¿de estas 3 hay una de las que pueda ser de las que se esté negociando? Sí, aquí es que tengo... ¿Me escucha aquí? Sí, sí, le escuchamos. Sí, es que la señal, estoy aquí en Acabó, me está fallando el internet por acá. Es mencionar de los escenarios que usted ha manifestado, ya la bancada del Partido Nacional los hemos discutido en privado, cada uno de ellos, y hay escenarios que no vamos a apoyar. El 735 descartado, no lo va a respaldar y no lo va a acompañar el Partido Nacional, porque nos querían jugar una vuelta el 25 de enero, nos hablaron que acompañáramos ese 735, pero los 3 liberales los iban a nombrar un grupo afín a Libre, que tienen 7, creo, más diputados del Partido Liberal, sin el acompañamiento de su autoridad partidaria, y les dijimos que no. Entonces el 735, ya délo por descartado, que el Partido Nacional no lo va a apoyar, porque tendría Libre mayoría, 8, porque quería nombrar un magistrado liberal más afín a Libre dentro de esos 3. Solo miro 2 escenarios posibles en los cuales el Partido Nacional puede acompañar. El primero, que 6 de Libre, 5 Partido Nacional, 3 Partido Liberal y 1 de PSH, nombrado por los 9 diputados de la bancada y Salvador Narrala. Y el otro escenario, que aquí lo digo públicamente, el que se ha hablado por mucho tiempo, por lo que se había construido hace 3, 4 años en el Consejo Electoral, registro de las personas, Tribunal Superior de Cuentas, que es el 5 Partido Liberal, 5 Libre y 5 Partido Nacional. Esos son los 2 únicos escenarios en los cuales el Partido Nacional podría acompañar. Es un mandato que tenemos de la bancada, y con eso vamos a evitar que Libre nos lleve a una constituyente, porque esa es su agenda. Lo han dicho los principales líderes de Libre en medios de comunicación y eventos políticos, que el evento y la acción de la cuarta urna derivado hacia una constituyente está vigente, está vivo y está latente, y lo pueden implementar desde la Corte Suprema si no somos cuidadosos para poder escoger los mejores hombres y mujeres por los próximos 7 años de magistrado, Jackie. Diputado, ¿el Partido Nacional entonces está solicitando un magistrado para el Partido Salvador de Honduras? Bueno, si hablamos de correlación de fuerzas, ese es un escenario, Jackie, 6, 5, 3, 1, pero nombrado por Salvador, nombrado por sus bancadas, no nombrado únicamente por un diputado. Nosotros cometimos un error en 3, 4 años, los que dialogaban en nombre del Partido Nacional, en dejar afuera a Salvador de Honduras en los órganos electorales. Hoy no podemos equivocarnos. Yo solo miro 2 escenarios. Ese escenario es 6, 5, 3, 1 y el 5, 5, 5. Así que depende del Partido Liberal, PSH, también los consensos que puedan construir con Libre y que puedan construir con el Partido Nacional. Y esto nos hace pensar porque el PSH no tiene representantes en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, y se puede discutir. Yo creo que al interno del Partido Nacional no estamos rechazando poder discutir
la incorporación de PSH en los próximos, en las próximas elecciones de cargos de elección en el tema de órganos electorales, que es en septiembre del 2024, así que habrá espacio para dialogar y eso vendría a fortalecer la institucionalidad del país, la democracia y las instituciones y partidos políticos en Honduras, Jackie. Preocupados de escuchar al compañero Redondo, esperamos que no nos lleven a una crisis, que tengan la capacidad de dialogar, que pongan primero los intereses del país antes de una agenda socialista que nos quiere implementar libre a la fuerza, aunque no la compartamos la mayoría de los hondureños, es su agenda política que quieren que prevalezca en Honduras. ¿Estarían de acuerdo ustedes en renunciar a un magistrado de esos 5, que es la propuesta que ustedes están haciendo, tanto propuesta 1 como propuesta 2? Bueno, mire, ¿O se van cerrados con 5? La bancada nuestra hemos identificado de los 45 nominados 15 hombres y mujeres que reúnan cualidades, virtudes para defender diferentes temas al interno de la Corte Suprema, que hemos identificado que defiendan la democracia, que no acompañen la agenda socialista, que no vayan a acompañar una legalización vía Corte de la Constituyente, que defiendan la vida, que no vayan a buscar legalizar el aborto desde la Corte Suprema, que defiendan la familia, que no busquen legalizar el matrimonio hombre-hombre, mujer-mujer desde la Corte Suprema. Esas son las cualidades que hemos identificado en 15 hombres y mujeres. ¿Y qué ha dicho la bancada? Que mínimo para defender estos temas, pues no es defender al Partido Nacional, no estamos pensando en eso. Mínimo de esos 15 que van a defender cada uno de estos principios tienen que haber 5. Por menos de 5 magistrados que defiendan estos temas, tampoco podríamos acompañar la elección de una nueva Corte. Yo creo que aquí tenemos que dialogar, construir consensos y deponer cualquier aspiración política o de agenda que tenga el gobierno, porque el tema de la presidencia podrían ponerlo en la mesa libre, pero ese es otro tema. Primero vamos paso a paso, escojamos los 15 hombres y mujeres para el cargo de magistrado, porque el tema de la presidencia en la Corte lleva 2 elecciones. El primero, una vez electos los 15, se tienen que reunir y elegir la presidencia de la Corte votando 10 de 15 magistrados, sí. Pero no queda ahí. Posteriormente, una vez electo por 10, 15 magistrados, se tiene que enviar al Pleno del Congreso y el Congreso tiene que ratificarlo por 86 votos. Sin libre nadie llega a 86, entonces ese es otro tema que se puede dialogar perfectamente para poder identificar y apoyar el mejor hombre o la mejor mujer para ocupar el cargo de la presidencia de la Corte. ¿Y qué va a pasar si no se elige una nueva Corte Suprema de Justicia este próximo 10 de febrero? ¿Los nacionalistas quieren que haya una nueva Corte Suprema? Sí, le estamos apostando a una nueva Corte, que no le quepa ninguna duda a Honduras. Partido Nacional está apostando a una nueva Corte y ya he dicho cuáles son los escenarios que van a fortalecer el sistema judicial de Honduras. Si no se llega a elegir es culpa de Libre, porque no quiere acceder a que puedan integrar las diferentes fuerzas políticas de acuerdo a la correlación de fuerzas que tienen. Si no se llega a un acuerdo el 10 de febrero, continúa la Corte actual mientras no se elijan sus sustitutos. ¿En base a qué? El artículo 311 de la Constitución establece que una vez que se vote y no se llegan a los votos en su primera votación, se va a continuar las veces que sea necesario, dice el artículo 311, y el 314 de la Constitución establece que los 7 años de los magistrados empiezan a contar desde el proceso o del momento de su juramentación. Y el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso dice, palabras así resumidas, que los altos funcionarios electos por el Congreso, en este caso los magistrados, continuarán en el cargo hasta que el Congreso elija su sustituto. Con esto se blinda cualquier temor de que hay ruptura del orden constitucional, que hay una crisis institucional, que hay crisis política, que hay que irse a la calle. Todo eso hay que despejar las dudas, despejar las preocupaciones. Continuaría la Corte actual mientras los políticos podamos construir ese consenso y el acuerdo que espera Honduras. Y es lo que espera Honduras, diputado, porque se necesita sacar esto ya a tiempo, ya se necesita una nueva Corte Suprema de Justicia. Diputado, el Partido Nacional, y tengo que retrotraer a la pregunta del Partido Salvador de Honduras, porque me llama mucho la atención que están queriendo darle un magistrado, y no me queda claro por qué estarían de acuerdo los del Partido Nacional en darles un magistrado al Partido Salvador de Honduras. No, es que aquí hay que aclarar, Jackie. El Partido Nacional no es que le quiere dar un magistrado a PSH. ¿No es propuesta de ustedes?
Es el pueblo hondureño que le dio derecho a poder participar con sus 10 diputados que tiene en la bancada. Y ese derecho que le dio el pueblo también lo faculta para poder incidir y decidir tener por lo menos un magistrado que defienda la ideología, los principios y los valores que impulsa PSH. Pero esto no se lo está regalando ni lo está pidiendo el Partido Nacional. Es algo que se ganó PSH en la última elección. Si a PSH le dieron el Congreso, aunque ya lo expulsaron a Redondo de PSH, le ha dado ministros el Ejecutivo, y gracias a PSH no ganaron la elección. Aquí lo digo en 30-30. Libre jamás le hubiera ganado al Partido Nacional en una elección sin Salvador Nasralla. ¿Y por qué no le dieron al PSH ese magistrado en el Consejo Nacional Electoral? ¿Se arrepiente hoy por hoy el Partido Nacional de no haberle dado representación al PSH en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, no es el partido, fueron personas que llevaron los consensos en ese momento, y hoy lo digo, espero que no se molesten algunos amigos, se cometió el error de dejarlo fuera, pero hoy hay que enmendar y hoy tiene el derecho, el pueblo hondureño le dio 10 diputados, ¿por qué no incidir? Imagínense una corte, vámonos al 10 de febrero, próximo viernes, se imagina una corte votando los 128 diputados a favor de una Corte Suprema. ¿Qué mensaje de fortaleza le van a dar a esos magistrados? ¿Qué confianza va a tener el pueblo hondureño en ellos? Va a tener la credibilidad, respeto nacional e internacional. Entonces, si pensamos en Honduras, yo creo que tiene que estar integrada por las diferentes fuerzas políticas. Bueno, ya para finalizar, los magistrados suplentes, y tiene que ver con nuestra agenda, ¿son ahora o en la próxima legislatura? ¿Cómo está este tema? Bueno, se debatió en jefes de bancada y tengo que ser transparente, lo hablamos los jefes de bancada, quedamos de analizar. Yo voy a exteriorizar con la bancada el miércoles, vamos a tener reunión de bancada, poder explicar qué es lo que se habló, si es una interpretación, si es una reforma, si queda para ahora, si queda para la próxima legislatura, pero es un tema que se va a tener que discutir porque se tiene que corregir. El tema del manejo de integrantes en los plenos de hace 22 años, esto no es nuevo, es de la Corte, desde la primera Corte de 15 magistrados de la abogada Vilma Morales, que se dejó que los suplentes son integrados en el pleno de cortes de apelaciones cuando no hay unanimidad en una sala. Eso se ha manejado por 22 años y creemos que no es correcto que magistrados de cortes de apelaciones cubran a magistrados de Corte Suprema en los plenos sin haber pasado el proceso de la Junta Nominadora, sin haber pasado el proceso de elección de la Corte, y la Constitución tiene un vacío en ese artículo. Hay que debatirlo. El Partido Nacional no nos manifestamos en contra, sino que vamos al análisis a lo interno de la bancada y tomar la mejor decisión sobre este tema. Ya para finalizar, ¿qué propone el Partido Nacional? ¿Quién va a juramentar la nueva Corte Suprema de Justicia? Bueno, lo he dicho y se molestan. Si a la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero del 2022 la juramentó una juez, estando ahí en el estadio, estaba toda la directiva ilegal. ¿Y por qué no lo juramentó la directiva ilegal? No quiso entrar con vicios de ilegalidad la presidenta. Y si lo hizo el Poder Ejecutivo, hagámoslo también en la Corte Suprema de Justicia, que ahí en el Pleno ya hay una juez y pueda juramentar los próximos magistrados, y así nos vamos a evitar los señalamientos durante los próximos 7 años, si fue legal o fue ilegal, que la directiva ilegal juramentara a estos nuevos magistrados. Bueno, muchas gracias. Gracias al diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Muchas gracias, Jackie. Saludos desde Nacaome y esperar poder tomar la mejor decisión el próximo viernes en favor de Honduras. Es lo que el pueblo necesita a los mejores, necesita una Corte Suprema de Justicia nueva con los mejores candidatos. Con esto nos vamos a una pausa. Falta el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras. Vamos con una carrera. Usted está viendo 30-30 con Edgardo Melgar en vivo. 18 de febrero de 2023. Cumple 27 años como el mejor programa de entrevistas y debates en Honduras.
Bien, muchas gracias por seguir con nosotros en 30:30. Ya son las 8 de la noche con 46 minutos. Esta ha sido nuestra agenda del 5 de febrero de 2023. Presidenta anuncia interventoras en OAVI y Servicio Civil. Habrá elección de una nueva Corte Suprema de Justicia este viernes. El presidente del Congreso Nacional ha dicho que puede ser antes del viernes, que es el Partido Nacional que no se pone de acuerdo, mientras el Partido Nacional asegura con su jefe de bancada, Tomás Zambrano, que ellos están más que listos para poder elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia. También, ¿cuántos quieren en Libre, nacionalistas, liberales y Partido Salvador de Honduras? Nos quedó claro que el Partido Nacional quiere cinco magistrados, y la propuesta del Partido Nacional es 6 magistrados para el Partido Libre, 5 para el Partido Nacional, 3 para el Partido Liberal y 1 para el Partido Salvador de Honduras. Vamos de inmediato a darle la bienvenida al diputado Juan Flores del Partido Libertad y Refundación. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Jacqueline. Saludo al auditorio de 30:30. He estado escuchando detenidamente las intervenciones y realmente el Partido Nacional ha sido claro. Diputado, ya regresamos con usted, que no estamos escuchando bien su audio y necesitamos, le iba a contestar al diputado Tomás Zambrano, imagino yo que en la parte en la que él dijo de que Libre quiere una constituyente. Otra de las propuestas, por cierto, del diputado Tomás Zambrano, el Partido Nacional, es 5 para el Partido Libertad y Refundación, 5 para el Partido Nacional y 5 para el Partido Liberal. Esos serían los dos escenarios del Partido Nacional. Nos interesa saber cuáles son los escenarios del Partido Libertad y Refundación, cuáles son esos escenarios del Partido Liberal y por qué nos interesa saber los números, porque es aquí en cuanto se dan las negociaciones. Sabemos de que no todos pueden ir con la misma cantidad de números, eso lo sabemos. Sabemos que han estado en consenso los diputados de las diferentes bancadas y eso es algo muy importante. Entonces, ¿cuál es el voto? ¿Cuál es? Vamos de inmediato a darle la bienvenida nuevamente, diputado Juan Flores. Saludos, Jacqueline, y al auditorio de 30:30, uno de los mejores programas de fin de semana. Hemos visto la participación de Tomás Zambrano y contundentemente, si leemos el mensaje de Tomás Zambrano, ha sido claro. El Partido Nacional nos va a llevar a una crisis política en el país cuando contundentemente ha sido claro que ellos no quieren una nueva Corte Suprema de Justicia porque saben en todo caso que la pierden y quieren tener la Corte Suprema de la impunidad. La Corte Suprema que nunca extraditó a nadie del Partido Nacional, la Corte Suprema de Justicia que fue electa con sobornos en aquel momento, que pasamos casi un mes eligiendo la Corte Suprema de Justicia y hoy ha sido claro el Partido Nacional. Tenemos que decírselo a la población hondureña que dependemos de los votos del Partido Nacional porque Libre automáticamente hoy solo cuenta con 50 votos. Eso tenemos que ser claramente y contundente. A mí me extraña de gran manera por qué hoy el Partido Nacional es fiel defensor del Partido Salvador de Honduras cuando quiere ofrecer un magistrado. Eso se escucha, no se escucha bien ante los oídos y ante la vista del pueblo hondureño. Cuando volvemos nuevamente a querer repartir una Corte Suprema de Justicia con lucha de intereses. Cuando se eligió la Corte actual, se recuerdan ustedes todo lo que se dio. Apostaron a la Corte de la impunidad, apostaron a la Corte que jamás quiso enjuiciar a ninguno de los 43 extraditables que están en Estados Unidos, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández. Diputado, ¿ya hay consenso? Esa es la Corte que ellos quieren seguir. ¿Ya hay consenso? Dígame. ¿Ya hay consenso, diputado? Porque el presidente del Congreso nos dice que solo son los del Partido Nacional los que no se ponen de acuerdo. Usted como Partido de Libertad y Refundación, ¿qué nos dice? ¿Ya hay consenso para elegir a la Corte Suprema de Justicia? No, no hay consenso porque dependemos de los votos del Partido Nacional, lamentablemente. Ellos son los que van a decidir en Honduras si quieren la Corte nueva
o no quieren corte, porque ellos quieren seguir manteniendo la Corte Suprema de la impunidad, de la que nunca hizo nada en los casos de corrupción y de la que hoy por hoy se han dedicado hasta los últimos días a lavar expedientes de miembros del Partido Nacional de los grandes delitos, atrocidades que se cometieron en Honduras. Y eso es lo que ellos quieren, esa corte. Totalmente se escucha feo decir tantos magistrados para tal partido. Eso no se escucha bien ante la vista y los ojos del pueblo hondureño. Ellos Pero están así interesados es, diputado. Así es en política y por eso yo le tengo que preguntar, ¿qué número de magistrados le parece a usted como Partido Libertad y Refundación que debe tener cada partido? Bueno, hay que decirlo honestamente, no se escucha bien esto decir cuánto le toca a cada partido político, porque la justicia debe ser independiente. El problema es, y lo digo hoy contundentemente, si Libre pierde con magistrados que son anuentes a la democracia y nosotros perdemos esta Corte Suprema de Justicia, Xiomara Castro no termina su gobierno, porque la oligarquía está interesada en mantener una Corte de la impunidad, porque son los grandes negocios que se menean con la justicia hondureña. Y ellos están apostándole a eso. Ellos, al manejar 5 magistrados del Partido Nacional y Partido Liberal, que yo tengo que decirlo con mucho respeto, porque no todos son iguales, pero estamos hablando de la misma oligarquía de este país, de la que ha manejado la justicia por décadas en este país, una justicia que no ha sido, que solo muerde a los descalzos en este país, y ha sido la justicia de la corrupción, porque se ha saqueado este país y no vemos a nadie en la cárcel, porque en los últimos días se están lavando expedientes de miembros del partido que saquearon este país y que hoy por hoy quieren seguir teniendo la misma corte. Y esa corte la van a seguir manteniendo, cueste lo que cueste, porque dependemos de los votos del Partido Nacional para una nueva corte. Y ellos, usted escuchó el mensaje de Tomás Zambrano, ellos no quieren una nueva corte, quieren seguir teniendo la corte de la impunidad que se eligió en una situación oscura, después de un mes de estar votando, cuando ellos mismos lucharon por mantener esa corte, y que es la corte que hoy por hoy no hizo, ni declaró, ni enjuició a ningún extraditable de diferentes partidos políticos aquí en Honduras, y que hoy están siendo, y que están presos en las cárceles de Estados Unidos. Ese es el mayor problema que tienen ellos, y el temor que venga una corte independiente. Ellos no quieren corte independiente, ellos quieren una corte manejada por el Partido Nacional, una corte manejada por la impunidad que se ha mantenido en este país. Y escuchando y leyendo el mensaje de Tomás Zambrano, créanmelo, hoy mismo se lo estoy diciendo, el Partido Nacional no va a elegir una nueva corte, porque dependemos de esos votos para esa corte. No lo van a elegir, ellos van a apostarle a esa corte y nos van a llevar a una crisis política, porque esa corte, ustedes saben cómo se eligió. Se eligió porque se escucha en los pasillos cuántos millones se mencionó que se leyó a diputados cuando se compraron cantidades de diputados, y hoy van hacia el mismo juego de mantener la Corte de la Impunidad en este momento. Gracias, diputado. Muchas gracias al diputado del Partido Libertad y Refundación, Juan Flores. Ya hemos escuchado la postura del Partido Libertad y Refundación, quienes mantienen que el Partido Nacional son los que no se ponen de acuerdo, pero que ellos van a necesitar los votos del Partido Nacional porque no tienen la cantidad de diputados que se necesita para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Vamos de inmediato a una pausa. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en 30-30 y vamos de inmediato a darle la bienvenida al jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura. Le damos la bienvenida y también le decimos felicidades por un nuevo aniversario del Partido Liberal. Hemos tenido un programa con mucho balance y queremos sacar al Partido Liberal y al Partido Salvador de Honduras, por lo que voy a pedir a nuestros dos panelistas sean directos con las respuestas. Felicidades y bienvenido. Muchas gracias, Jackie. Gracias a usted. Un saludo a todos los liberales en nuestro 122 aniversario. Así es de que estamos aquí para responder las preguntas que usted también viene a hacer. ¿Hay consenso para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia o es como se ha manejado en el programa, que solo el Partido Nacional aún no llega? Bueno, estamos en vía de los consensos. En la reunión de jefes de bancada, los grandes consensos que logramos fue ponernos de acuerdo la fecha en cuándo iba a ser elegida la Corte, que quedamos que fuera el viernes 10. De igual manera logramos el consenso de que solo pueden ser electos de la lista que nos mandó la Junta Nominadora
Y de igual manera quiero ser franco con el pueblo hondureño, que también se trató el asunto de los magistrados suplentes, que también íbamos a hacer las investigaciones y consensuarlo dentro de lo que son nuestras respectivas bancadas. Llama mucho la atención una noticia, el dirigente liberal Víctor Cubas, que ha afirmado que 6 diputados del Partido Liberal están vendiendo su voto al Partido Libertad y Refundación. ¿Qué opina usted? ¿Será esto cierto? Totalmente mentira. Usted puede revisar cuál fue la votación del Partido Liberal cuando presentó la moción el compañero jefe de bancada de Libre, don Rafael Sarmiento, y todos los 22 diputados votamos en contra de la moción. ¿Cuál es el número? Y yo sé que se escucha mal decirlo, pero en política es lo que se habla. ¿Y cuál es el escenario que podríamos tener para la nueva Corte Suprema de Justicia? La propuesta del Partido Nacional es 6 Libertad y Refundación, 5 Partido Nacional, 3 Partido Liberal y 1 Partido Salvador de Honduras. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que es lo que nos ha dicho nuestra bancada, que son 5 magistrados, igualmente nuestro instituto político. Indudablemente, Jackie, que entendemos que esto es una negociación, pero sí queremos manifestarle a usted que el Partido Liberal no va a poner cortes ni a la medida del Libre, ni a la medida del Partido Nacional, ni a la medida del PCH, ni a la medida del Partido Liberal. Vamos a buscar una corte que tenga los equilibrios necesarios para que pueda impartir justicia al pueblo hondureño. Al principio mirábamos que había una fracción en el Partido Liberal, cuestión que hemos visto en los últimos días no ha pasado. ¿Está unido el Partido Liberal? Estamos graníticamente unidos, tanto la bancada como nuestro instituto político. Sabemos que este es un hecho importante para la vida política de nuestro país y que merece despojarnos de cualquier interés, y el único interés particular que existe es sacar adelante una Corte Suprema. Queremos manifestarle también al pueblo hondureño que el Partido Liberal no se va a prestar para que la Corte actual siga en su ejercicio, ya que constitucionalmente pues, el 11 terminaría su periodo, y tratándose de esto pues vamos a anteponer nuestros buenos oficios como Partido Liberal, un partido de 132 años que en toda su historia ha colaborado en muchas Cortes Supremas de Justicia para que podamos lograr estos consensos. La propuesta del Partido Liberal son 5 magistrados. ¿Qué opina usted sobre esta propuesta de darle un magistrado al Partido Salvador de Honduras? Yo creo que hay que discutirlo, de esto se trata. Aquí no debe de imperar ni la verdad de una fuerza política. Creo que el pueblo fue sabio en dar ese equilibrio dentro de las fuerzas representadas en el Congreso Nacional. Por lo consiguiente nos obliga a ponernos de acuerdo, y parte de ese acuerdo pudiese ser que el PCH tuviera un magistrado. ¿Es necesario que el PSH lo tenga? Porque miramos que en el Consejo Nacional Electoral no tienen un representante. Es necesario que los 15 los tenga el pueblo, no que los tenga particularmente ningún partido político. Yo le he manifestado públicamente, y quiero reiterárselo a usted y al pueblo hondureño, que el Partido Liberal no es ningún cártel que quiere magistrados. Lo que queremos son los equilibrios necesarios dentro de la Corte Suprema de Justicia por los antecedentes históricos más recientes, que usted bien los conoce, que nos llevó, entre otras cosas, a tener una reelección ilegal que salió de una sala constitucional y no de una reforma constitucional. ¿Cómo están manejando el caso del abogado Milton Jiménez Puerto? ¿Es del Partido Liberal o del Partido Libertad y Refundación? Para nosotros los liberales son los que votan en las elecciones, y Milton ha votado en todas las elecciones del Partido Liberal. Indudablemente, que lo hemos dicho, las personas que salgan nominadas de la bancada del Partido Liberal serán sometidas a un proceso dentro de la misma bancada, un proceso democrático que podría ser a través de una votación interna. ¿Se podría elegir a la Corte Suprema de Justicia este próximo 10 de febrero o cree que no existan consensos para ese día? Yo considero de que sí, confío en la madurez política de todas las fuerzas representadas. Hemos estado trabajando, queremos también avalar la apertura que ha hecho Libre en escuchar las diferentes fuerzas políticas, así es que considero que sí podríamos ponernos de acuerdo en el transcurso de esta semana. Ya para finalizar,
¿Están a favor ustedes de los magistrados suplentes que entren en la actualidad o que se esperen hasta que culmine la legislatura? Fue una propuesta que se hizo a nivel de las 3 bancadas en el seno de la reunión que convocó el presidente Luis Redondo. Quedamos de que íbamos a hacer los análisis correspondientes y luego como bancada nos íbamos a pronunciar sobre dicho tema. ¿Cuál es el mensaje que el jefe de bancada del Partido Liberal quiere dar esta noche a unas cuantas horas, unos cuantos días de que se elija una nueva Corte Suprema de Justicia? La madurez política y los 132 años del Partido Liberal nos permite dirigirnos al pueblo hondureño y decirle que vamos a anteponer nuestros mejores oficios, que no vamos a poner sobre los intereses de la patria, los intereses del partido, ni intereses personales, y que vamos a forjar para que ese día ya existan los consensos necesarios para poder elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted, Jackie, por la oportunidad que me da. Gracias a usted y felicidades a todos los liberales por un nuevo aniversario más. Nos vamos de inmediato a una pausa. Nos falta el Partido Salvador de Honduras. Usted está viendo 30-30 con Edgardo Melgar en vivo. 18 de febrero de 2023. Cumple 27 años como el mejor programa de entrevistas. Gracias por seguir con nosotros en 30-30. Le damos de inmediato la bienvenida a el diputado Carlos Umaña del Partido Salvador de Honduras. Diputado, usted ya ha escuchado a todos los que teníamos que escuchar hoy para entender este tema. ¿Qué es lo que usted ha comprendido? Buenas noches, licenciada Jackie Redondo. Sinceramente, me quedo sumamente preocupado por la madurez o inmadurez política de nuestras fuerzas más importantes del país. Empiezo por el ingeniero Redondo. Nos deja un mensaje que no queda claro lo que sucedería si no se elige la Corte. No me parece correcto dejar un mensaje al pueblo hondureño que no sabemos lo que pueda suceder cuando ya hay salidas para esa situación. Segundo, el abogado Tomás Zambrano nos deja una idea de que prácticamente es importante para ellos la matemática y que difícilmente cedan ante la pretensión del Partido Libertad y Refundación de alzarse con el control de la Corte Suprema. La tercera, del compañero Flores, nos dice que Libre está completamente polarizado en su ideal ideológico, por así decirlo. Y la cuarta participación del abogado Segura nos deja que el Partido Liberal todavía no toma una decisión. Por lo tanto, me atrevo a decir, licenciada Redondo, que es muy difícil que tengamos una corte para el 10. Lamento mucho, me da mucha pena que siendo el único partido que hemos propuesto que elijamos a los mejores, no nos interesa la matemática, nos interesa que queden los mejores. O sea que para usted no va a haber consenso y no va a haber Corte Suprema de Justicia. Dudo, se lo digo sinceramente, dudo mucho que estas 3 fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Tendría que realmente haber un tipo de mediación especial, tener la madurez del caso, sacrificar los intereses partidarios por los intereses hondureños. Dentro de los 45 hay gente que no tiene nada que ver con ningún partido político. ¿Por qué no los elegimos? ¿Por qué no nos reunimos y negociamos y pongamos a la gente que no esté identificada con ningún partido político? Eso es lo que debemos de hacer. Los 45 están bien calificados, pero lamentablemente la madurez de los políticos, licenciada Jackie Redondo, a mí me avergüenza, se lo digo sinceramente. No me siento bien en este momento porque veo tristemente que esto quiere ser una repartición defendiendo intereses de X o Y personas cuando la Corte debería ser independiente. ¿Qué va a pasar entonces después del 10 de febrero? Es importante que entendamos que no debemos de entrar en una crisis política. Es importante que no vayan a hacer un llamado a la violencia y que nos quieran presionar con esos grandes colectivos o con esas bases de los partidos tradicionales a querer que a la fuerza elijamos una Corte Suprema cuando no es así. Es importante que no se transforme en un proyecto ideológico la Corte Suprema de Justicia. Y es importante que no se transforme también para intereses fácticos o intereses de grupo de poder que pretenden, o intereses del narcotráfico que pretenden adueñarse de la justicia de Honduras. Si nosotros no alcanzamos, somos los mismos políticos los que estamos llevando al caos. Aquí me da
la impresión de que hay alguien que quiera que haya caos aquí. Yo no sé de quién, de qué escenario se plantee, pero yo quedo sumamente preocupado, licenciada Jackie Redondo. Somos los únicos 9 votos de la bancada que hemos estado propugnando por la transparencia, por la decencia, pero no vemos esto y nos preocupa sobremanera. Y yo le agradezco que me haya dejado al final para escuchar a todas las bancadas. A nosotros como PSH no nos interesa tener un magistrado como PSH, de hecho no tenemos identificación. Lo que nos interesa es que sean los mejores, las mejores mujeres y los mejores hombres. Por supuesto, hemos dicho, ¿por qué no está la abogada Ana Pineda, que fue la mejor evaluada? ¿Por qué no están otras personas que nosotros consideramos que no tienen identificación? Porque simplemente, Jackie, la Corte la quieren conducir hacia un proyecto ideológico o hacia un proyecto de defensa de otras cosas. Lamento mucho, disculpe mi franqueza, pero usted me ha aprendido a conocer, yo soy franco y digo lo que pienso, y yo no creo sinceramente, salvo que ocurra algo espectacular, que tengamos una Corte el 10 de febrero. Y legalmente, constitucionalmente, tendría que seguir entonces la actual Corte, o sea, los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que está constitucionalmente, no deberíamos de hacer ninguna crisis, y por eso, y yo mismo le voy a preguntar de manera personal al ingeniero Redondo, mi compañero de fórmula del departamento de Cortés, ¿qué quiso decir con que deja entrever que cuál es el camino? El Partido Nacional dio cuál es el camino y nosotros no tenemos ninguna alianza con el Partido Nacional. Basta ver la Constitución de la República que se nos viene, ya pasó una vez, pero querer crear una crisis, ya sea el Partido Nacional o el Partido Libertad y Refundación o quien sea, no es lo apropiado para Honduras. Oiga bien las palabras que utilizaron hoy: crisis, Corte Suprema a la medida. Una reacción del compañero Flores que lo vi un poco hasta molesto, y con todo el respeto, porque lo respeto mucho. Un Mario Segura que todavía no dice a ciencia cierta lo que quiere el Partido Liberal. Entonces, hay más nebulosas, más nubes que un amanecer en esto de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros daremos nuestra posición esta semana como bancada. A mí me honra la forma en que mis compañeros están tratando esto. Y bueno, que sea lo mejor para Honduras, licenciada Jackie Redondo. El pueblo hondureño será el testigo. Nosotros llamamos a la reflexión de la clase política para que no hagamos una crisis, una tormenta en un vaso de agua que nos conduzca a valladares insospechados en Honduras. Bueno, y es lo que Honduras espera, diputado, que ustedes como clase política se pongan de acuerdo y ya de una vez por todas. O sea, la Corte debió haberse discutido el 25 de enero. Así es, de una vez por todas se pongan de acuerdo. Así es, nos debemos de poner de acuerdo. Ahí está nuestra compañera Suyapa Figueroa y nuestro jefe de bancada listos para conversar, para dialogar, pero hasta el momento todavía nada, licenciada Jackie Redondo. Le agradezco, como siempre, el haberme permitido y ser el último. Es para dar un mensaje esperanzador, es para pedirle a las 3 fuerzas importantes del Congreso que sacrifiquemos los intereses de partido y votemos por Honduras. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al diputado del Partido Salvador de Honduras, y eso es lo que espera la patria, que los diputados voten por Honduras, no por sus propios intereses. Nosotros así finalizamos 30-30. Gracias por su fiel sintonía.